confiarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, porque da vueltas la rueda, porque no te detenes. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más aquí de tu programa Agenda Ciudadana en Derechos Humanos. Soy tu servidor Emanuel y es un gusto para mí poder acompañarlos a lo largo de esta hora, donde vamos a estar hablando de un tema muy importante que es sistema financiero y derechos humanos. En esta tarde se encuentra conmigo también la licenciada Jesucita Bautista. Muy buenas tardes, licenciada Jesucita, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal, Emanuel? Muy buenas tardes, ya estamos aquí con nuestro auditorio en Agenda Ciudadana en Derechos Humanos. Así es, también les recordamos que tenemos nuestra página de Facebook, Twitter, y en Twitter nos pueden buscar en @GenteLibreWax y en Facebook Canal Gente Libre, así como también nuestro blog canalgentelibre.com.blogspot.com, así como también tenemos el correo por medio del cual también vamos a estar en comunicación, donde nos van a poder hacer llegar todas sus preguntas, que es canalgentelibre@gmail.com, y los teléfonos aquí en el estudio, el 51 344 98, y también la vía celular, el 951 185 29 59. Y bien, licenciada, vamos a iniciar pues felicitando a todos los periodistas en este día tan especial. Hoy estamos celebrando una fecha muy importante, licenciada Jesús. Así es, damos la bienvenida al licenciado Gustavo Alejandro Cruz López, nuestro catedrático. Es un honor que nos acompañe y nada más voy a dar un breve mensaje sobre una felicitación a las y los periodistas en este día que se celebra a nivel nacional, el Día de la Libertad de Expresión. A nivel internacional, recordemos que la fecha es el 3 de mayo. Dentro de este contexto, voy a compartir con ustedes el mensaje que dio el secretario general de las Naciones Unidas, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la directora general de la UNESCO en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, este 3 de mayo. El mensaje que nos dan es: la libertad de expresión es uno de nuestros más valiosos derechos, constituye la base de todas las demás libertades y es el fundamento de la dignidad humana. La existencia de los medios de comunicación libres, pluralistas e independientes es esencial para poder ejercer este derecho. Es por ello que también los de Canal Gente Libre hoy estamos de fiesta, porque somos un canal en donde la libertad de expresión la ejercemos a cada instante y a cada momento. Así también el Raúl González Nova, presidente de Compañeros Nacionales de Periodistas y Editores, nos hace llegar la estela referente al periodista Guillermo Reine Ochoa, quien lamentablemente por una causa natural de una enfermedad repentina ya se encuentra, falleció el día de antier, y para nuestro compañero se acabó el combate de Guillermo en las calles, en las comunidades en donde estaba la noticia. Ya no habrá para él sobresalto en este país considerado el más peligroso para ejercer el periodismo. El sol brillará por siempre sobre su frente y una paz intangible asegurará definitivamente sus fronteras. Duerma su alma inmortal para siempre en la paz eterna en su seno amoroso. Silencio y paz para el amigo, compañero, colega y hermano Guillermo Reis Ochoa, director general de Élite Política y delegado en Veracruz de Compañeros Nacionales Periodistas y Editores. Entonces, una felicitación más y un sentido pésame para su familia, y todos y todas nos sentimos orgullosos de que cada día la libertad de expresión pueda hacer cambio en nuestra comunidad. Así es, y también pues es un derecho fundamental que todos los seres humanos tenemos, el poder transmitir ideas por medio de diferentes medios,
En este caso, pues también esta felicitación enorme a Canal Gente Libre, porque aquí ejercemos la libertad de expresión. Y bien, vamos a darle paso a nuestro invitado el día de hoy. Vamos a hablar acerca del sistema financiero y pues, licenciado, quisiera que nos hablara un poquito de su trayectoria. Muy buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, quiero agradecer a la licenciada Jesucita Bautista Cayetano la invitación que me hacen para poder dar una opinión en relación a este tema, ¿no? Que de alguna manera es provocador, ¿no?, hablar del sistema financiero y derechos humanos, porque en gran medida es un tema que no ha sido abordado en ese contexto. Se han visibilizado otro tipo de derechos humanos, derechos fundamentales, pero mucha inquietud genera cuando habla uno del sistema financiero y derechos humanos, porque efectivamente no se conoce en un contexto cómo es que de alguna manera hay una contradicción entre nuestra legislación en el aspecto financiero mercantil con los tratados internacionales de los cuales México ha suscrito, ha ratificado y que evidentemente algunos ya han entrado en vigor por haber sido publicados en el Diario Oficial de la Federación. Y quisiera partir también de luego esa extensiva agradecimiento al licenciado Manuel por brindarnos este espacio que, reitero, es muy importante para visibilizar este tipo de situaciones. Y quisiera comenzar también para contextualizar por qué surge esta inquietud de entrar en la cuestión de la discusión, el análisis del sistema financiero en el marco de los derechos humanos. Y para esto, bueno, quisiera retomar también el tema a partir de 1994-1995, cuando se da el fenómeno de la famosa quiebra bancaria, ¿no? Recordemos que en ese momento también existía el lanzamiento del ejército zapatista y que también el famoso error de diciembre, que provocó que millones de deudores en este país pues no pudieran precisamente cubrir sus deudas, ¿no? Entonces esto fue permitiendo que surgiera un movimiento como fue el Movimiento Jurídico Nacional del Garzón, Asociación Civil, en las cuales se implementaron diversas estrategias de carácter jurídico, dentro de las cuales se planteaba reclamar la nulidad de las cláusulas de intereses, la inviabilidad de los proyectos que se habían autorizado para otorgar los créditos a los deudores de la banca, la falta de legitimación de la banca, porque inclusive muchas de estas instituciones se habían transformado jurídicamente de sociedades nacionales de crédito a sociedades anónimas, otras inclusive habían cambiado de denominación, entre otras razones. ¿Y por qué lo contextualizo así? Porque en ese momento nosotros, cuando hacíamos el análisis de los créditos, pues obviamente cuando se hablaba de las tasas de interés variable, pues ¿qué provocó? Precisamente ese quebranto, principalmente los deudores que estuvieran imposibilitados de poder cubrir sus deudas. Esto implicaba que, vamos a poner un ejemplo, que los deudores, si pagaban, por decir, una tasa de interés anual del 30%, de repente se vieran teniendo que pagar tasas arriba del 100% anuales, porque era precisamente una tasa variable que además era sobre la tasa líder. Y lo voy a poner en ejemplos, en números. Si alguien, un acreditado, ganaba, por decir, 10,000 pesos mensuales o su equivalente, y de los cuales 5,000 pesos destinaba para pagar capital y 5,000 a intereses, pero obviamente la tasa de interés era baja en ese momento, porque también se hablaba de que México estaba en un país del primer mundo, ¿no? Y lo cual era falso. Y bueno, sucede que cuando se disparan las tasas de intereses, resulta que el acreditado, entonces llamaba acreditado, que no era deudor, ya tenía que pagar 14, 15,000 pesos mensuales de intereses. ¿Qué sucedía si él ganaba 10,000 pesos? Es decir, ya no le alcanzaba ni siquiera para satisfacer sus necesidades más elementales o básicas, como era la alimentación, que comprende vestido, casa, etc. Y en muchos de los casos, la mayoría de los créditos eran para vivienda.
porque también recordemos que una gran situación que se presentó, inclusive recientemente en Estados Unidos, es que se otorgaron créditos para vivienda, la gente se encontraba imposibilitada de pago. Entonces, en este contexto, pues, el Barzón empieza a instrumentar dos tipos de luchas. Una resistencia pacífica, en la cual empiezan a intensificar las protestas ante los congresos de los estados, ante el Congreso de la Unión, e incluso planteando algunas propuestas de iniciativa de ley. Y por otro lado, la defensa jurídica que se entabló ante los tribunales, ya bien sea promoviendo demandas de nulidad de cláusulas de intereses o demandas de reducción de las tasas de intereses. Y por otro lado, desafortunadamente decimos, se empiezan a ganar asuntos, porque inclusive ya se empezaba, y ahí ya viene la parte importante, a visibilizar la defensa en el marco de los derechos humanos. Pero ¿qué sucede? Desafortunadamente la Corte en 1998, con el criterio de contradicción de tesis 31/98, se pronuncia al respecto y declara que todas esas cláusulas de refinanciamiento de intereses, crédito adicional, etcétera, eran válidas. Es decir, estaban dentro del propio marco de la legalidad, que inclusive a nosotros nos llamó mucho la atención, porque curiosamente dentro de los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de ellos publica una obra que se denomina La Suprema Corte de Justicia ante la Ley Injusta, que implica que él estaba en desacuerdo en ese momento con esos criterios. ¿Y por qué? ¿Por qué lo reiteramos? Que se circunscribe al marco de los derechos humanos. Entonces, derivado de esto, surge otro segundo momento, cuando ya empezamos a trabajar el tema de los tratados internacionales, pero también queremos ser sinceros, que como no estaba incorporado como hasta el año pasado, o no estaban reconocidos, más bien dicho, todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos en el marco de la Constitución, pues obviamente estábamos luchando de manera infructuosa, pero no obstante seguimos dando la lucha. Esto propició que en el año 2003, como movimiento, participáramos en la elaboración de un diagnóstico por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, en las cuales se emiten una serie de propuestas, se emiten una serie de observaciones que dieron lugar posteriormente a que surgieran una serie de recomendaciones por parte de la Organización de Estados Americanos y por parte de la propia Organización de Naciones Unidas. Y dentro de una de ellas nos parece muy importante destacar la que hablaba de que se incorporaran a la norma, a la Constitución, los tratados internacionales, ¿no? Esto a nosotros nos pareció que era un gran avance. Y en ese momento, ¿no? Estamos hablando de 2003. Para esto, pues obviamente tuvieron que transcurrir 8 años que pues, fueron muy largos, un camino muy sinuoso, como todo el tema de los derechos humanos, y hasta el año pasado, recordemos que en el mes de junio, el 10 de junio, se publica la reforma constitucional, en las cuales principalmente el artículo 1 establece ese reconocimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Y por qué la importancia? Bueno, dirán, ¿qué tiene que ver esto con el sistema financiero? Bueno, tiene mucho que ver porque nosotros cuando hacemos el análisis de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, encontramos un artículo que es el artículo 21 en su apartado 3, que establece que la usura debe ser prohibida por la ley. Inclusive, no solamente la usura, sino la explotación del hombre por el hombre. Entonces, si nosotros analizamos esto, ¿qué entendemos por usura? Pues evidentemente que es un enriquecimiento excesivo, ¿no? Y cuando empezamos a adecuar esta situación en el marco del sistema financiero, nos encontramos que los créditos que están siendo otorgados a la actualidad todavía en México siguen siendo severos. Y en contraposición, evidentemente que contradicen a la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero además, si nosotros analizamos el artículo 1 constitucional,
encontramos que este artículo primero constitucional de alguna forma ya plasma los principios, que son principalmente el de indivisibilidad y el de interdependencia, independientemente de la cuestión de la universalidad, del tema programático, etc. Pero ¿por qué esta razón? Nosotros analizamos esta parte que nos parece también digna de destacar, porque cuando vemos en el marco de los derechos humanos, como que se ha pretendido generar una división, bueno, el tema de los derechos humanos de la primera generación, que tiene que ver con los derechos civiles y políticos, y los derechos humanos de una segunda generación, que tiene que ver con derechos económicos, sociales y culturales, y que evidentemente ahí vamos a encontrar el tema de los derechos de la vivienda, a la educación, a la salud, a una vida digna, etc., ¿no? Entonces, el problema se presenta en estas circunstancias. Si nosotros hacemos valer, por ejemplo, el tema de los derechos humanos vía judicial, bueno, estaba trayéndome. Ok, licenciado Gustavo Alejandro, está muy interesante la plática, pero vamos a ir a una pausa promocional y de regreso pues vamos a seguir con este tema de sistema financiero y derechos humanos.